Novladiseno en blanco capítulo 3. El Nino perfecto autor Roberto Bertassi curioso como lo color influía en nuestro pensamiento. El blanco de un vestido de novia, por ejemplo, évoca purza, o la apariencia de ella, luna de amor y calor en una relación que se dirige al altar, dando sentido a lo vestido a través de su color. El blanco también puede recordar a un glaciar o la escarcha autonal que se derrite sobre la flor. Un propósito determinado, un tiempo limitado, pero con sentido especial en la naturaleza. De la misma manera, nuestro proyecto, relación y vida pueden convertirse al amanecer, sin sentido aparente, negando la idea de una existencia permanente imprescindible a nuestros ojos, pero totalmente prescindible para el ciclo natural, que abre sus propios caminos. Sin embargo, la ilusión de controlar el ciclo natural a menudo se convierte en el lema familiar de lo riche, y de muchos otros. En Argentina, Juan Richi creció en un ambiente de fama y fortuna familiar. Ganar dinero era tan cotidiano como el amanecer, producto de la versión acertada y torno de polo ganado. La familia Richi era reconocida y exitosa, envidiada por sus competidores en la producción de aceite y en el jugo del polo. Juan se acostumbró a controlar todo, y aunque tenía el segundo mejor promedio en la preparatoria, obtuvo beca en humanidad y ganó todo el torneo juvenil de polo con su caballo Rasputin, a quien despidió con fervor al emprender un viaje al norte argentino para adquirir experiencia y acrecentar la fortuna familiar buscando litio. Siendo, como siempre, el Nino perfecto, se perdió, casi por accidente, en el camino de aventura controlada, en la universidad. Fut en una clase compartida, distraído por un tropiezo, que cayó en el precipicio de una mirada gitana inolvidable. Desde su primer año universitario, ella era una hechicera capaz de encender y romper corazón. Como un general cuya estrategia te leva a su sonrisa y al dozo de un beso de sus labios, que daba prisionero de su perfume encantador, riendo a su amor sin resistencia. Juan disfrutaba de esa batalla ponderada, de esa imaginación encendida en pasión, capaz de derretir el vestido más blanco, o cualquier otro que levara su gitana. Así como la nieve tonal alimenta al olirio, creció sus planes y proyectos mirando a su amada durante 3 años. Aunque al principio fut difícil hablar con Amy, pronto encontraron mucha cosa en común, como sus de aventura, que se convirtió en una monotonía de encuentro romántico, fogoso pero sujeto a las responsabilidades académicas. Un día, Juan tuvo una idea para romper la rutina. Después de 5 años de éxitos académicos, propuso conocer a la familia de su amada. Aunque Amy aceptó inmediatamente, también informó a su familia. No todo era tan posible para Carlo y Elena Richi, lo padre de Juan, qui no veían con buenos ojos a Amy. Sin embargo, Carlo, un hombre de mado, comprendía que su hijo, a pesar de su vida perfecta, podía tener amor pasajero, como él mismo había tenido a lo largo de su vida. Un rastro blanco de escarcha por cada corazón ilusionado. Pero ninguno ajustaba a los otros familiar. Solo Elena, que compartía su visión, aceptando cada decisión y en ganó como un escalón a la felicidad que ambos compartían con Juan, era consciente de la inconsciencia que Amy despertaba en él. Amy, por su parte, intentaba descifrar el idioma Richi. Veía frialdad tanta fortuna, una frialdad que evocaba la nevada invernal, pero ella veía en es blanco la esposa, idéntica al color de lo vestido de novia de su madre, que inspiraba cada minuto de su vida. Sabía que junto a Juan no encontrarían los mismos errores de sus familias, dos extremos unidos por un gran amor. Por supuesto, nadie podía imaginar lo que la naturaleza tenía preparado, ni el color que tendría la idea de Juan al final de esa noche fatídica.